Buenas compañeros, vamos a continuar con el avance de la materia, lo que es I-22.3, ¿no? Para lo cual tenemos como tercer ejemplo el siguiente problema, ¿no? ¿Qué nos dice, no? Para la sección, determinar los momentos de inercias principales. ¿Qué son los momentos de inercias principales, compañeros? Ustedes se preguntarán. Los momentos de inercias principales son los momentos de inercias extremos, ¿no? Ya sea con el momento de inercia máximo y mínimo, ¿no? Y estos, ¿cómo se lo determina, compañeros? Se los determina encontrando los ejes principales de inercia y calculando la inercia respecto a esos ejes, ¿no? Para lo cual entonces vamos a comenzar, ¿no? Tenemos esta sección, una sección mmm, con dos circunferencias y un rectángulo, se podría decir, ¿no? Podríamos descomponer en esas figuras, ¿no? Vamos a ir descomponiendo primeramente en figuras conocidas, posteriormente a eso vamos a ir calculando los centros de gravedad y los momentos de inercia, ¿ya? Para lo cual, para la descomposición de las figuras, la forma más sencilla que lo he denotado, ¿no? Es de esta manera. Aquí está, compañeros. De esta manera es la forma más fácil que lo he notado, ¿no? Nuestra figura 1 sería acá, ¿no? La figura de base 2R, altura R, ¿no? Es rectángulo. Lo restamos esta media circunferencia de acá y lo sumamos la circunferencia de arriba, ¿no? Esa es la clásica, la más fácil, ¿no? La que nos facilita el cálculo, ¿no? Entonces, para ello vamos a empezar calculando colocando los ejes, ¿no? Ejes arbitrarios, ¿no? Porque ahorita, compañeros, ¿cómo podemos determinar los ejes principales de inercia? Tendríamos que irnos a la definición de los que nos dice los ejes principales de inercia, ¿no? Una de las definiciones es que todo eje de simetría es eje principal de inercia, ¿no? Y si existe un eje que sea perpendicular a este y que pase por el centro de gravedad, también es eje principal de inercia. Como vemos, compañeros, esta sección tiene eje de simetría, ¿no? Es simétrica verticalmente. Entonces nosotros tuviéramos que buscar los centros de gravedad, ¿no? En sentido horizontal tenemos el centro de gravedad que va a cortar acá, pero eh, en sentido horizontal no lo tenemos, ¿no? Tenemos que ir calculando eso para obtener los dos ejes principales de inercia, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo eso. Bien, compañeros, como vemos, acá ya tenemos la sección, ¿no? Con sus respectivas dimensiones, colocando los ejes. Este el eje Y es centro de gravedad, o eje C es eje principal de inercia, ¿no? El eje ZC también es el principal de inercia, pero no conocemos su ubicación, ¿no? Para ello tenemos que ir calculando el Y centro de gravedad, ¿no? Para eso nos asumimos un eje arbitrario Z sub prima, ¿no? Y, y a partir del eje sub Z prima vamos a ir calculando lo que es Y centro de gravedad, ¿no? El centro de gravedad de la figura. Ya, entonces para ello, compañeros, vamos a ayudarnos de lo que conocemos, ¿no? Cómo calcular el centroide de una sección o de una figura, ¿no? El cual viene dada por la relación de la sumatoria de los momentos estáticos es igual a, no, perdón, el centroide respecto al eje que queremos calcular es igual a la sumatoria de momentos estáticos por la coordenada al centro de gravedad de cada figura sobre la sumatoria de áreas, ¿no? Para este caso, como hemos ido dividiendo en diferentes figuras, ¿no? Como esto. Para la figura 1, por ejemplo, vamos a tener el área para la figura 1, 2R, ¿no? 2R base por altura R, ¿no? La distancia al centro de gravedad de esa figurita, R medios, ¿no? Lo restamos. Segunda figura para restar. Media circunferencia, ¿no? Pi medios por el radio al cuadrado. Ese es el área. La distancia al centro de gravedad, 4 veces el radio sobre 3pi, ¿no? Entonces lo sumamos la tercera área, ¿no? Tercera figurita que hemos seleccionado. El área de igual manera, el centro de gravedad, acá en el ¿no? Acá es masas. El centro de gravedad sería R más 4 tercios, 4 veces el radio sobre 3pi. Sobre sumatoria de áreas nos dijo, ¿no? Entonces acá solamente copiamos las áreas, ¿no? Área 1, área 2 y área 3, ¿no? Entonces, colocando la calculadora, compañeros, vamos a tener estos valores, ¿no? Y centro de gravedad va a ser 1.285 de R, ¿no? Y centro de gravedad. Acá lo hemos calculado el complemento más, ¿no? Solo es hacer la diferencia 2R menos Y centro de gravedad, calcular el complemento nada más, ¿no? Entonces, para lo siguiente, compañeros, tendríamos que calcular el Z centro de gravedad, pero en este caso, como es simétrico, ya no es necesario, ¿no? Entonces vamos a pasar directamente a los momentos de inercia, ¿ya?
Entonces, para los momentos de inercia respecto al eje centro de gravedad, ¿no? Z centro de gravedad. Como ya tenemos estos dos ejes, ¿no? Este eje de simetría y este eje perpendicular a esto puedo asumir que estos dos ejes son ejes principales de inercia. ¿Por qué? Por la definición que les había comentado anteriormente, ¿no? Entonces, si calculamos las inercias respecto a estos dos ejes, entonces tendríamos los momentos de inercia respecto a los ejes principales de inercia. Y estos serían los ejes, los momentos de inercia máximos y mínimos, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo eso, ¿no? Primeramente, momento de inercia alrededor del eje Z, ¿no? Para nuestra primera figura, ¿no? Base 2R por R al cubo sobre 12. Esto ya sabemos de tablas, ¿no? ¿Verdad? Les voy a ir mostrando a continuación. Bueno, compañeros, para los momentos de inercia vamos a recurrir a esta tablita, ¿no? Que ya yo creo que asumo que muchos de ustedes ya deben conocer, ¿no? Estamos calculando digamos, para una figura rectangular, ¿no? Como se ve a continuación. Entonces tenemos que ir buscando cuál es, ¿no? El momento de inercia. Acá nos dice, ¿no? Este es el eje X. El X centroidal es este eje. Y el eje Y centroidal es este eje, ¿no? Entonces acá nos indica, ¿no? Respecto al eje X, respecto al eje, horizontal, ¿no? El momento de inercia es base por altura al cubo sobre 12. Respecto a este eje a este eje perpendicular a él, es base al cubo por altura dividido entre 12. Y el producto de inercia respecto a los ejes centroidales es igual a 0, ¿no? También se tiene estos términos, ¿no? Como vemos acá abajo, tenemos que saber solo interpretarlo, ¿no? Esta expresión, por ejemplo, es el momento de inercia respecto a la base de mi rectángulo, ¿no? Acá lo propio, ¿no? Respecto a este lado del rectángulo, ese es este momento de inercia. Y respecto a estos, acá y acá, ¿no? Respecto a sus bases, el producto de inercia es este, ¿no? Para nuestro caso vamos a usar el del rectángulo y del de la media circunferencia, ¿no? Como vemos a continuación acá, el, el momento de inercia respecto al eje horizontal o el eje X es 0.1098 desde radio a la cuarta, ¿no? Y el momento de inercia respecto al eje Y es pi por el radio a la cuarta sobre 8, ¿no? Y en ambos casos el producto de inercia es igual a 0, ¿no? Entonces vamos a ir usando estas formulitas, compañeros. No se van a extrañar de las formas que estamos usando. Si tienen otro formulario respecto a de dónde han sacado estas fórmulas, ustedes ya lo verán, ¿no? Entonces, dado la explicación, vamos a continuar, ¿no? Entonces, para nuestra primera figura, compañeros, para nuestra primera figura, que es un rectángulo, ¿no? Para nuestro rectángulo tenemos base, que era 2R por altura al cubo, nos indicaba, ¿no? En el formulario, sobre 12, ¿no? Más acá, compañeros, esta parte, si nos damos cuenta, esta inercia era respecto al centro de gravedad de mi rectángulo, ¿verdad? De mi rectángulo. Entonces, yo tengo que llevar esa inercia al centro de gravedad de mi figura compuesta, ¿no? Para ello voy a usar el teorema de Steiner, ¿no? Que está acá, o el teorema de los ejes paralelos, que ya lo conocen, ¿no? El cual nos dice que la inercia en el centro de gravedad de la figura es igual a la inercia en cualquier punto más el área por la distancia al cuadrado, ¿no? Entonces, por la distancia donde quiero llevar la inercia, ¿no? Entonces, eso es lo que representa acá, ¿no? Entonces decimos que calculamos la inercia respecto al centro de gravedad de nuestra figura 1. Hemos calculado, lo estamos sumando el área, ¿no? El área más la distancia que existe desde el centro de gravedad de esta figura a nuestra figura compuesta, ¿no? Eso es lo que nos indica el teorema de los ejes paralelos, y con eso tuviéramos la inercia de nuestra primera figura respecto al eje Z horizontal, ¿no? O Z de nuestra figura compuesta, ¿no? El teorema de los ejes paralelos, compañeros. Para el pedazo que estamos restando hacemos lo propio, ¿no? 0.1098 por el la cuarta, esta es la inercia respecto al centro de gravedad de mi media circunferencia, ¿no? Entonces esa inercia yo tengo que llevarlo al centro de gravedad de mi figura compuesta, o sea, es decir, a mi eje ZC. Entonces, por el teorema de Steiner lo propio, ¿no? Inercia en el centro de gravedad de la figura más el área por la distancia al cuadrado, ¿no? Entonces, la distancia lo calculo de igual manera, ¿no?
A partir desde acá, por ejemplo, ¿no? Desde el eje Z prima, entonces digo 4 veces el radio sobre 3pi, va a ser por acá, ¿no? Hasta por aquí estoy calculando. Lo resto menos el y centro de gravedad, voy a tener esa distancia de acá a acá, ¿no? Entonces, eso lo elevo al cuadrado, ¿no? Para mi tercera figura, lo propio, ¿no? Voy a tener eso, esos datos, compañeros. Entonces, colocando la calculadora, mi inercia respecto al eje Z, en este caso va a ser 0.2663 del radio a la cuarta, ¿no? Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Para nuestra inercia respecto al eje Y. Para nuestra inercia respecto al eje Y ya no es necesario usar el teorema de los ejes paralelos, ¿no? Como estaba haciendo, o el teorema de Steiner. ¿Por qué? Porque mi eje Y es eje de simetría. Todo lo que vamos a ir calculando lo vamos a sacar directamente de las tablitas, ¿no? Como por decir era, ¿no? Para mi primera figurita era base al cubo, no, perdón, sí, base al cubo por R, ¿no? Base al cubo por la altura, ¿no? ¿Ven? Sobre 2. No es necesario llevar al centro de gravedad de la figura porque ya que coincide el centro de gravedad de mi figura 1 coincide con mi centro de gravedad de mi figura compuesta, ¿no? Al igual que el de mi figura 2, de mi figura 3, ¿no? Solo es sacar las fórmulas del formulario que os he mostrado, ¿no? Entonces, emplazando acá, compañeros, colocando la calculadora, vamos a obtener este valor. Y, compañeros, los ejes principales de inercia también tienen una particularidad, ¿no? El producto de inercia respecto a estos ejes es igual a cero, ¿no? Acá podríamos ir calculándolo, pero no es necesario, ¿no? Sabiendo la definición de ejes principales de inercia, ya podemos asumir que directamente es cero. ¿Por qué cero? Porque este lado que es simétrico a este lado se van a restar, ¿no? Esto va a ser el lado positivo, el lado negativo, ¿no? Entonces se van a restar y no nos va a interesar nada, ¿no? Eso sería, compañeros, con respecto al ejercicio 1, ¿no? Entonces, para este ejercicio 1, en conclusión, ¿qué podríamos decir? Que mis ejes principales de inercia son mis ejes centroidales. Esto debido a la simetría de mi sección, ¿no? En el próximo ejemplo vamos a ver una figura no simétrica, ¿no? Vamos a ir calculando los ejes principales de inercia. Bueno, compañeros, acá tenemos un cuarto ejemplo, ¿no? De nuestra clase 1, ¿no? El cual nos dice, ¿no? Para la sección, perdón, esta era sección, determinar los momentos de inercias principales. Anteriormente ya se les ha definido qué son los momentos de inercias principales, ¿no? Son los momentos de inercias extremos, ya sea como el momento de inercia máximo que puede tener la sección y el momento de inercia mínimo que puede tener la sección, ¿no? Entonces, para este caso ya no tenemos una figura simétrica como anteriormente, ¿no? Entonces, para eso tendríamos que recurrir a los cálculos que hemos hecho en mecánica de estructuras para encontrar los ejes principales de inercia. Primeramente, vamos a dividirlo en figuritas conocidas, ¿no? Ya que es una figura que no tiene simetría, entonces tendríamos que dividirlo eso primeramente, ¿no? Entonces, vamos a proseguir con eso. Bien, compañeros, la forma más sencilla que yo he encontrado para dividirla, ¿no? Es asumir primeramente un rectángulo, ¿no? Que consta de toda la figura acá, lo que se ha remarcado, ¿no? Rectángulo, ¿no? Restar este triángulo de acá, restamos este triángulo de acá arriba y últimamente restamos este triángulo de acá arriba, ¿no? Tal como nos está indicando acá. Entonces, con eso, compañeros, vamos a proseguir con el cálculo, ¿no? Bueno, compañeros, acá ya he colocado unos ejes arbitrarios, ¿no? Acá, por ejemplo, compañeros, los ejes arbitrarios podemos colocarlos donde nosotros creamos conveniente, ¿no? Para hacerlo de una manera dinámica, ¿no? Lo he colocado mi primer eje arbitrario acá, ¿no? En 3.5 de este lado, ¿no? Y aquí en la parte de abajo, ¿no? Eso ya es indistinto. Si sus ejes arbitrarios lo colocan acá o sobre acá, es ya es indistinto, compañeros. Ustedes ya verán, ¿no? Eso no afecta mucho al cálculo, ¿no? Solo las coordenadas de centro de gravedad les va a variar, pero al final el resultado tiene que salir el mismo, ¿no? Eso no es mucho problema. Entonces, primeramente vamos a empezarnos con el cálculo de los centros de gravedad, ¿no? Entonces, primeramente, para calcular el centro de la coordenada, centro de gravedad, como ya se les ha explicado anteriormente, para mi figura 1, ¿no? Base 8.5, altura 5.5 por la distancia a su centro de gravedad 5.5, ¿no? Para mi segunda figura, mi triángulo, ¿no? Base 8.5, altura 3 dividido entre 2, la distancia a su centro de gravedad es a su longitud tercios respecto a su base, ¿no? Por si acaso estoy tomando como ejes arbitrarios X y Y, ¿no? Estoy calculando las
distancia al centro de gravedad respecto a esos ejes, ¿no? Ya, entonces para mi tercera figura base 3.5, altura 2.5, dividido entre 2 por ser un triángulo, ¿no? Eh, Distancia al centro de gravedad, yo le calculo de esa manera, ¿no? He traído la distancia hasta acá, que es 5.5, y lo he restado menos 2.5 tercios, ¿no? También pueden hacerlo de otra manera, ¿no? 3 más 2 tercios de 2.5, ¿no? De esa manera también les va a salir el mismo, ¿no? Entonces, para mi última figura, base 3 por altura, ¿no? 2.5 dividido entre 2 por la distancia a su centro de gravedad, 3 más 2.5 tercios, ¿no? Entonces, esa parte ya, yo creo que no debe haber errores en esa parte, ¿no? Entonces, acá lo sumamos todas las áreas que tenemos y colocando la calculadora vamos a obtener este valor, compañeros, ¿ya? Entonces, acá, compañeros, como no es una figura simétrica, ¿no? Tenemos que calcular las coordenadas de nuestro centro de gravedad, ¿no? Para este caso hemos calculado la distancia YC, esa distancia de acá, que estoy mostrando, ¿no? Entonces, nos falta calcular la coordenada X centro de gravedad, o sea, esta coordenada que estoy mostrando. Entonces, para lo cual, acá lo hemos hecho el cálculo, ¿no? A ver, permítanme. Sí, acá, ¿no? De igual manera lo hemos hecho, compañeros. Acá, mira, con las mismas figuras. 8.5 por 5.5. Ahora, acá, compañeros, hay una particularidad, ¿no? Como yo he tomado uno de mis ejes arbitrarios acá en medio, tengo que tener mucho cuidado donde se encuentra el centro de gravedad de mi primera figura. Para lo cual, yo de aquí a partido, ¿no? De aquí a partido he dicho 8.5 medios. Hasta por aquí se debe llegar, ¿no? Menos 3.5, lo he restado esto. ¿Por qué? Porque respecto a este eje tengo que calcular el centro de gravedad de la figura, ¿no? Y así sucesivamente para mi figura 2 de igual manera, ¿no? 8.5 por 3, ¿no? Base por altura dividida entre 2 por 8.5 tercios, ¿no? 8.5 tercios por aquí debe llegar, menos 3.5. Menos 3.5 le resta de eso porque tengo que calcular la coordenada de cada figura a su centro de gravedad respecto a este eje, ¿verdad? Entonces, para mi figura 3, entonces lo propio tengo hecho, ¿no? Acá lo es base 3.5, altura 2.5, dividido entre 2. Acá, compañeros, acá hay una particularidad, ¿no? Aquí hay una particularidad. Acá pueden calcularlo como yo lo he hecho, ¿no? Ya que o sino de una distinta manera como ustedes crean convenientes. Solamente la coordenada les tiene que salir negativo, ¿no? Yo lo he hecho de esta manera, ¿no? Para mi cuarta figura lo propio, ¿no? Y he sumado las áreas y acá colocando la calculadora, compañeros, he obtenido este resultado, ¿no? Entonces, estos dos resultados, ¿qué me están diciendo, compañeros? Esto quiero que entiendan, ¿no? Estos dos resultados me muestran las coordenadas de mi centro de gravedad de la figura. Como les he indicado anteriormente, estos ejes son centroidales nomás, ¿no? Pero si tuviera un eje de simetría, entonces serían ejes principales de inercia. Para este caso no son ejes principales de inercia, son solo ejes centroidales, ¿no? Entonces, para lo cual vamos a ir calculando ahora las inercias respecto al centro de gravedad de esta figura, ¿ya? Bueno, compañeros, continuamos con el cálculo, ¿no? Vamos a calcular los momentos de inercia respecto a los ejes centroidales, como se había mencionado anteriormente. Entonces empezamos, ¿no? Acá entonces, acá ya lo tengo el cálculo, ¿no? Respecto al eje X centro de gravedad. Primeramente, ¿no? Como con las fórmulas que les he mostrado anteriormente, esto, ¿no? 8.5 por 5.5 al cuadrado, no, al cubo diré sobre 12, ¿no? Acá aplico el teorema de los ejes paralelos, ¿no? Calculo el área y la distancia, ¿no? La distancia del centro de gravedad de mi figura compuesta con la distancia de mi figurita, ¿no? De la figura arbitraria que estoy tomando. Acá los restos, ¿no? Así sucesivamente, compañeros, para mi figura 1, para mi figura 2, figura 3 y figura 4, ¿no? Acá, compañeros, colocando la calculadora esto, vamos a tener que la inercia respecto al eje X me da 45.372 metros a la cuarta, ¿no? Ya se les ha indicado anteriormente que la inercia tiene que tener medidas de elevadas a la cuarta, ¿no? Eso. Entonces, compañeros, acá también calculamos el momento de inercia respecto al eje Y centro de gravedad respecto a este eje, ¿no? Respecto a este eje. Entonces, de igual manera, tomamos las mismas figuras. Lo único que ve variando, compañeros, son las coordenadas del centro de gravedad, ¿no?
Eso nomás. Si les da, compañeros, acá se suele ver un poco de confusión, ¿no? Si hacen de esta manera, ¿no? Como ven, por ejemplo, acá, la coordenada que han colocado acá es la misma, solo hay que restar el y centro de gravedad. Acá lo propio, ¿no? Acá, ¿dónde está? Acá, lo propio. Lo propio. Ahora, para la coordenada, lo propio también, ¿no? Acá la coordenada que hemos colocado, en sentido, en la inercia y el centro de gravedad, lo propio hay que copiar, solo hay que restar el Z centro de gravedad, o perdón, en este caso era X centro de gravedad, no era Z centro de gravedad, era X. Acá era X igual, ¿no? Así, compañeros, solo eso, ¿no? Si de esa manera pueden ir haciéndolo, ¿no? Es una manera de hacerlo para no confundirse, ¿no? Y ir calculando nuevamente, ¿no? Entonces, ¿dónde íbamos? Aquí íbamos, ¿no? Calculábamos para nuestra primera figura, para nuestra segunda figura, ya para nuestra segunda figura, ya les, como les mostré en el formulario anterior, es la base al cubo por la altura dividida entre 36 respecto al eje Y, respecto al eje, perdón, respecto al eje vertical, respecto al eje horizontal es base por altura al cubo sobre 36 también, ¿no? De igual manera vamos haciendo eso, haciendo eso y colocando la calculadora, compañeros, aquí vamos a obtener un resultado de 104.1614, ¿no? Si nos damos cuenta, el procedimiento es bastante sencillo, ¿no? Entonces, acá, compañeros, acá está el detalle ahora, ¿no? Acá está el detalle, compañeros. Acá es donde muchos suelen equivocarse, ¿no? En el producto de inercia. Ya que la sección no es simétrica, entonces su producto de inercia va a ser diferente de cero, ¿no? Primeramente, para nuestra figura rectangular, anteriormente se ha dicho que el producto de inercia es cero, ¿no? Hacemos el teorema de Steiner, sus componentes, las distancias a su centro de gravedad de la figura, ¿no? Acá también, acá es la complicación, compañeros, para nuestra siguiente figura, ¿no? Esta es un poco complicadita esa parte, tienen que ir recordando de mecánica de estructuras, ¿no? Acá tenemos que ver, a ver, este triángulo de acá, ¿qué pendiente tiene? Una pendiente negativa, ¿no? Una pendiente negativa, por eso es que se le coloca el menos acá, ¿no? Cuando tienen pendientes positivas, se le colocan acá positivo, ¿no? A ver, les voy a mostrar en el formulario. Acá, compañeros, como podemos ir denotando, ¿no? Es, este triángulo de acá tiene una pendiente negativa, ¿no? Una pendiente negativa. Si estuviera en sentido contrario, este signo sería positivo porque la pendiente es positiva, ¿no? Ese criterio hay que ir tomando para los triángulos y para las cuartas circunferencias. Cuartas circunferencias en el producto de inercia nada más, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, compañeros, ya que si no lo hacemos eso, vamos a tener resultados erróneos, ¿no? Entonces, para este caso, compañeros, ya la pendiente sería negativa, ¿no? Entonces hemos calculado el producto de inercia respecto al centro de gravedad del triángulo, ¿no? Acá hemos calculado el área, acá la coordenada perdón, la coordenada en Y, la coordenada en Z, ¿no? Así sucesivamente. Y acá, compañeros, acá, para nuestra figura 3 era esta, ¿no? Mi pendiente, si se dan cuenta, tiene distinta inclinación. Por razón por la tal, mi pendiente va a ser positiva. Por eso lo he colocado acá positivo, ¿no? Eso, como les he dicho, hay que tener mucho cuidado. Hemos calculado el momento de inercia respecto al centro, el producto de inercia respecto al centro de gravedad del triángulo. Hemos hecho el teorema de Steiner. Acá lo propio, ¿no? Acá también lo propio. Para mi figura 4 tiene pendiente positiva, ¿no? Una pendiente positiva. Entonces, por eso es que se la nota si es más o menos, ¿no? Es un poco, a veces uno no suele captar de una manera rápida, ¿no? Entonces acá hemos calculado el producto de inercia respecto al centro de gravedad del triangulito, el área, las coordenadas, ¿no? O el teorema de Steiner y, compañeros, colocando la calculadora, acá hemos tenido que es este. Como vemos, nuestro producto de inercia es diferente de cero, ¿no ve? Entonces, como les he mencionado anteriormente, si estoy trabajando con los ejes principales de inercia, mi producto de inercia tiene que ser igual a cero. En este caso es diferente de cero. Entonces, eso se debe a que mi figura no es simétrica, ¿no? Entonces, hay que ir trabajando con ecuaciones de mecánica de estructuras para rotar las inercias, ¿no? A continuación les voy a mostrar. Bueno, compañeros,
Para encontrar el ángulo de rotación, ¿no? El ángulo de rotación principal tenemos la siguiente fórmula, ¿no? Tenemos que recordar en lo que es mecánica de estructuras, ¿no? Nos dice que el ángulo de dos veces el ángulo de rotación es igual a menos dos veces el producto de inercia sobre la diferencia de la inercia en X menos la inercia en Y. Esto nos sirve para encontrar el ángulo de rotación, para saber dónde se encuentran los ejes principales de inercia, ¿no? Para nuestro caso, hemos hecho eso. Permítanme. Hemos hecho eso, hemos reemplazando los datos, nos ha salido que dos veces el ángulo de rotación principal, ¿no? Nos sale a menos 33.8801 grados, ¿no? Esos serían el ángulo de rotación para mis ejes principales de inercia, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro mis ejes principales de inercia yo? Para ello, para encontrar mis ejes principales de inercia, tengo tres fórmulas, ¿no? Tres fórmulas tengo, ¿no? Pero para encontrar las inercias respecto a los ejes principales de inercia tengo tres fórmulas, los cuales les estoy mostrando a continuación, ¿no? A continuación. Ahí está, el producto de inercia respecto al eje principal X, eje principal X, ¿no? Se lo viene dado por esta fórmula, ¿no? La suma de la inercia en X más la inercia en Y dividida entre 2 más la inercia en X menos la inercia en Y dividida entre 2 por el coseno de 2 veces el ángulo menos el producto de inercia por el seno de 2 veces θ, ¿no? Esto entonces, compañeros, es fórmulas yo no lo entro con X centroidal y Y centroidal porque nos sirve para calcular la inercia que queremos con cualquier ángulo, ¿verdad? Cualquier ángulo. Te pueden dar, digamos, queremos para 45 grados, ¿cuánto es, no? Eso, compañeros, ¿no? Entonces acá también de igual manera, acá de igual manera, ¿no? Acá, compañeros, tienen que tener en cuenta que el producto de inercia principal, respecto a los ejes principales, ¿cuánto tiene que dar? Cero, ¿verdad? Si nos sale eso, entonces vamos en lo correcto, y si no, tendríamos que revisarlo, ¿no? Entonces acá vamos a ir calculando, ¿no? Acá hemos reemplazado los datos, compañeros, que hemos ido reemplazando con estos datos, ¿no? Con los datos que ya hemos calculado. Entonces, colocando a la calculadora, compañeros, hemos obtenido este valor, que es 39,6825, ¿no? Entonces, acá igual hemos ido reemplazando nada más, nada menos. Entonces, acá hemos obtenido el otro valor, ¿no? 109,85, ¿no? Como les he indicado, compañeros, estos momentos de inercia son los máximos y los mínimos, ¿no? Para mí, por ejemplo, este es el momento de inercia máximo, ¿no? Máximo, y es el momento de inercia mínimo. No sé si han graficado ustedes, en mecánica de estructuras se lleva, ¿no? Esta parte con el círculo de Moore. Esto me representa la inercia mínima y esto la inercia máxima, ¿no? Al graficar el círculo de Moore. Entonces, para saber si estas inercias son correctas, yo, si reemplazo en esta ecuación, el producto de inercia me tiene que dar 0, ¿no? Si me da 0, está correcto. Si no me da 0, no está correcto, ¿no? Entonces, eso habría que ir analizando, ¿no? En este caso, nos ha dado 0, está correcto, por lo tanto, ¿no? Entonces, acá podemos ir indicando, ¿no? Dónde se encuentran los ejes principales de inercia. Para ello vamos a ir viendo, a ver. Bueno, compañeros, acá nos indica, ¿no? Un tercer gráfico, cómo estarían representados los ejes principales de inercia, ¿no? Si vemos, se ha desplazado un ángulo negativo, ¿no? Hacia abajo, entonces hacia rotado, ¿no? Entonces estos serían nuestros ejes principales de inercia y estos serían nuestros ejes centroidales y los ejes arbitrarios que lo hemos tomado acá y acá, ¿no? Eso, compañeros. Esto también, compañeros, cuando se tiene una figura compuesta con varias figuras, como se ve a continuación, ¿no? Se lo puede calcular mediante tablitas directamente y no hacer todo este cálculo que hemos hecho, ¿no? Porque a veces acá uno se puede equivocar a la calculadora y todo está mal, ¿no? Entonces, para eso existen varias planillitas que están hechas en Excel. A continuación también se les va a mostrar, ¿no? Como vemos acá, compañeros, hemos tomado también las mismas figuras que acá, ¿no? Entonces, como vemos, los resultados no salen los mismos. A ver, vamos a ir comprobando eso. Como vemos acá, compañeros, el cálculo de los centroides, ¿no? Yo he tomado los mismos ejes para corroborar los resultados con la planilla, ¿no? Entonces acá, sí, como vemos, ¿no? El y centro de gravedad me sale 3,13124. Acá, como vemos, es el mismo resultado.
Para la coordenada X centroidal, acá lo mismo, ¿no? Entonces, para las inercias también, ¿no? Podemos ir viendo acá, a ver, las inercias, ¿no? Ahí está, las inercias respecto al centro de gravedad me sale 45.372, ¿no? Y 104.161 aquí, ¿no? Pues error de redondeo, tal vez en la mínima parte, ¿no? Para el producto de inercia, lo propio, el ángulo de rotación también lo propio, ¿no? Menos 33.87. Y ahora, lo más importante, ¿no? Las inercias principales. Las inercias principales me sale 39, 68, 25, 39, ¿no? Lo mismo. Y acá 109.85, 109.85, una mínima varianza, ¿no? Que también es algo insignificante, ¿no? Y el producto de inercia que me tiene que dar igual a cero, ¿no? Como vemos, hay distintas maneras de calcular, compañeros. Eso ya cada uno tiene que ir viéndolo, ¿no? Bueno, compañeros, con esto habríamos terminado lo que es el repaso que concierne a mecánica de estructuras, ¿no? La siguiente clase, compañeros, vamos a empezar con lo que es flexión recta, ¿no? Concerniente a todo lo que es resistencia de materiales.